En el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario. Ayer fue 2 de abril, es el día de homenaje a las personas a los hombres y mujeres que cayeron en el combate del Atlántico Sur, en la guerra de Malvinas, y también es el día del veterano de guerra. Vamos a charlar con uno de ellos, un veterano, bueno, que tiene una historia muy particular, y bueno, que de verdad vale la pena conocer. Igual todas las historias son interesantes, pero la de Ramón Garcés, bueno, tiene algunos condimentos especiales. Hola Ramón, muy buen día. Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Bueno, un placer. Ramón, ¿cuántos años tenés ya? Y bueno, ya voy a cumplir 58, sí, pero perdí la cuenta casi. Tenés una voz muy juvenil, Claro. Bueno, sos un tipo joven todavía, muy joven. Ramón, ¿cómo fue la historia? La habrás contado 2 millones de veces, pero bueno, te pedimos que cuentes una vez más ese famoso combate, el derribo del Sea Harrier y demás. Bueno, no creas que lo conté tantas veces porque estuve 25 años sin hablar de Malvinas, así que es cierto. Fue un hecho muy traumático y me costó mucho empezar a hablar, así que lo fui contando de a poquito, me voy animando y me voy acordando cada vez más cosas, y entonces... ¿Ni a tu familia, no le contabas? No, a nadie, no. Es muy triste todo eso, ¿no? Pero por suerte tuve gente que me ayudó a salir de esa trinchera tan húmeda para poder empezar a dar una visión diferente, tal vez más particular que las versiones oficiales que escribieron las Fuerzas Armadas, prácticamente, ¿no? Pero bueno, en el caso particular en el que me preguntás, eso ya era al final de la guerra para nosotros. Yo me encontraba en la zona de Darwin y Goose Green, muy cerca de donde está el cementerio argentino, en nuestras Islas Malvinas, o Pradera del Ganso también le dicen. Y yo estaba integrado a la batería de artillería antiaérea de la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia. Éramos 6 cañones de 20 milímetros que cuidábamos la pista de césped que había para que puedan salir a despegar de ahí los aviones Pucará. No era había, además del aeropuerto, había una pista de césped en Pradera del Ganso. Claro, el aeropuerto estaba en Puerto Argentino. Claro. Y Pradera del Ganso está a unos 90 kilómetros al sur, en el istmo de Darwin. Así que ahí utilizaron un hipódromo que tenían los isleños, y lo utilizaron como pista de aterrizaje y despegue. ¿Y los cañones que tenían, esos 6 cañones, eran antiaéreos? Eran antiaéreos, claro. Estaban esos 6 cañones antiaéreos y un cañón de ejército, que era un poquito más grande. Pero yo estaba en el de la Fuerza Aérea, que eran de 20 milímetros, y cubríamos ese sector a 2 kilómetros del pueblo, donde estaba ese hipódromo, esa pista. Claro. ¿Era un armamento moderno para la época? Y algunos dicen que estaba bien, que para nosotros eran modernos. No sé si en Europa, en Gran Bretaña, lo consideran así, o en Estados Unidos, pero para nosotros no se habían usado nunca, así que estaban en 0 kilómetros, como quien dice. Claro. Y eran cañones importantes también. El tema es que no estábamos preparados para utilizarlos. A mí me prepararon en 2 clases en un pizarrón, y nunca había visto el cañón, ni en foto. ¿Nunca habías disparado antes de ir a las islas, por supuesto? No, ni lo conocía prácticamente el cañón. Tuve dos clases de instrucción en un pizarrón encima. Un horror. Así que lo aprendimos a usar allá en pleno Malvinas, en pleno combate. Y me tocó un día 27 de mayo, que era la tercera pasada que hacían los aviones Harrier. Pasaban de a 3 y hacían un desastre, tiraban bombas, ametrallaban, era terrible. Y todos disparábamos, hasta con fusiles. Vi que había soldados que disparaban hasta con fusiles. Era una desesperación enorme, porque no teníamos mucho para hacer. Eran segundos a muy baja altura y recibir bombas y horror y muerte. Y en la tercera pasada de esos Harrier que disparamos, justo uno de ellos se escapa, bombardea y se escapa por el sector donde yo estaba, y justo era el avión que yo estaba apuntando. Así que le empecé a disparar, le sostuve el disparo y bueno, después siguió, pasó por arriba mío, tiró bombas y demás,
y se fue humeando, se incendió y explotó en el aire. Y bueno, 30 años después me enteré que el piloto sobrevivió. Así que me puso contento saber que el piloto estaba vivo, pero la función principal era sacar de combate el Harrier, que hacía tanto daño y muerte. Y por supuesto, me puso contento que el piloto esté bien. Y nosotros, sí. Un gran logro, porque un soldado conscripto de apenas 19 años recién cumplidos, que sin saber casi manejar el cañón, pudo pegarle y derribarlo, fue algo increíble realmente. Sí, por supuesto. Pero vos ahí te diste cuenta que el avión explotaba y caía. Eso sí lo llegaste a ver. Yo vi que se iba humeando, y después hay unos observadores adelantados que están en las colinas, que miran cuando ingresan y salen los aviones o helicópteros, y ellos fueron los que lo vieron cuando se empezó a incendiar y que explotó. Se llaman los POA Biwa, que estaban ahí, y ellos fueron los que dieron la información, y que cayó a unos kilómetros muy pocos de Darwin, en Paragon House. Y bueno, después por lo visto el piloto se eyectó y lo pudieron rescatar los británicos. Así que bueno, y Ramón, sí. No, decime. No, está bien, fueron momentos difíciles, porque ahí ya se venía el fin de la guerra para nosotros. Estaban muy cerca los británicos, que habían desembarcado en San Carlos, estábamos muy cerquita, y venían tirando desde todos lados, con las fragatas misilísticas, con todo. Entonces era muy difícil sostenerlos, pero muy difícil. Las posiciones avanzadas del ejército se estaban replegando como podían, corriendo sin casco, muertos por la espalda. Era terrible ese momento, y yo los observé con la mira telescópica del cañón. Veía gente corriendo, digo, ¿qué pasó? Y veía que eran argentinos que iban corriendo, y veía que atrás venían las fuerzas británicas disparando. Así que empecé a disparar con mi cañón a las fuerzas británicas para cubrir el repliegue de nuestros compañeros, que no conocía a nadie porque eran otra fuerza encima, pero bueno, al dispararles con el cañón, y algún otro cañón más, que un compañero también hizo lo mismo, pudimos frenar el ataque de ellos, que después se volvió contra nosotros porque nos empezaban a tirar a los cañones, y fue un momento pero muy terrorífico, porque pegaban las balas en el acero del cañón, hasta que nos tiraron unos misiles que después me enteré que se llamaban Milan, y bueno, y ahí voló todo. Tuvimos que ir. Ahí volaste vos. Ahí voló el cañón, voló todo. Yo lo desactivé al cañón y me tiré al piso, al pasto, y me arrastré 2 kilómetros hasta llegar al pueblo. Y en eso, mientras me iba arrastrando, me tiraban los ingleses, me tiraban. Yo iba atrás de una libustrina, y otros más que hacíamos lo mismo, replegándonos, y nos tiraban. Así, y escuchábamos y como pasaban las balas por arriba de nuestro cuerpo, rompían la libustrina, y veíamos el agujero que hacían, era una cosa increíble. Veíamos el ángulo del agujero de las balas en la turba, y cuando íbamos avanzando veíamos que el ángulo iba cambiando. Y digo, pero ¿cómo puede ser que esté cambiando el ángulo? Y resulta que también nos tiraban las fuerzas argentinas a nosotros, pensando que éramos ingleses. Entonces, la pelota. Fue increíble. Digo, ¿cómo puede ser? Me están tirando todos. Y no teníamos manera. Hubo un suboficial que se quería levantar y levantar como un trapo blanco para decir, somos argentinos. Y si se levantaba lo iban a matar, los propios argentinos. Fue un momento de mucha confusión, nadie conducía, y fue un momento muy muy terrible. Sí, en la guerra lo que más se vive es el caos, ¿no es cierto? Uno piensa en una cosa ordenada, uno de un lado disparando para un lado, otro del otro, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? No. En ese momento no. Fue muy caótico y desordenado. Hasta que llegamos. ¿Y cuando llegaron al pueblo? Al pueblo, y bueno, nosotros teníamos otra función, éramos artilleros, pero bueno, había muchos fusiles ahí en el piso, hay gente que las había dejado, y empezamos a tomar los fusiles y empezamos a disparar con fusiles, y ellos fueron avanzando, y fue terrible ese día 28 de mayo. Fue agotador. Cuando oscureció, el miedo era
era gigantesco, porque aparte, no sé, es difícil decirlo, porque tal vez a alguno no le guste, pero era visualmente era algo hermoso ver en la oscuridad más profunda, ver las balas trazantes que van con colores, distintos colores, y se desplazan en esa oscuridad, dando una sensación hermosa, en cámara lenta. Uno veía un cielo negro, un lugar negro lleno de colores. Lo que pasa es que después había que tomar conciencia de que cada color transportaba muerte, porque era una bala. Pero ahí uno quedó impactado de eso, esa belleza de tanta muerte. Pero bueno, después frenó todo eso porque ya no teníamos nada que hacer, y se ve que acordaron el cese de fuego y la entrega de las fuerzas argentinas al mando de las fuerzas británicas. O sea, ustedes se rinden ahí en el pueblo, se rinden y avanzan los ingleses. Sí, claro, eso fue a la noche, y el día 29 de mayo los que éramos de Fuerza Aérea fuimos primero. Dijeron que teníamos que ir con un arma en una mano, un cargador en la otra mano, y bueno, ir caminando hasta el lugar donde estaba la cabecera de la pista, donde estaba el mástil con la bandera argentina, y nos formamos en forma de U, y era el momento que el oficial superior nuestro de la Fuerza Aérea nos entregaba a Jeremy Moore, al oficial superior británico en ese momento, y un suboficial argentino pidió autorización para cantar el himno en ese momento. Fue un momento difícil, porque ¿qué iban a decir los británicos? Y lo miró el argentino, y el británico le dijo que sí, que lo podíamos cantar. Así que bueno, empezamos a cantar el himno con mucha energía. El himno argentino adelante era increíble, los veíamos, estábamos rodeados por todos ellos, y antes de pasar a ser prisionero de guerra, cantar el himno argentino fue algo muy bravo, muy fuerte, y más mirándolo al mástil como iban arriando la bandera argentina. Era terrible, era un dolor enorme. Y después izaron la bandera británica en el mismo momento que cantábamos el himno. O sea, fue todo llorando, obviamente. Empezamos con energía y terminamos balbuceando al himno. Y bueno, fue ahí con una tristeza gigantesca. Dejamos las armas en el costado del cuerpo y en el campo, y los cascos. El que tenía casco, yo no tenía una gorra, que hay una foto muy famosa que se ven cascos en un campo con los fusiles tirados, y es ese lugar. Y ahí nos llevaron caminando hasta unos hangares, unos galpones donde esquilaban las ovejas, y nos encerraron ahí en los corrales como unos corderitos tirados ahí flacos, muertos de frío. Y bueno, ahí estuvimos una semana. ¿Una semana de prisioneros ahí en ese lugar? En ese galpón, sí. Custodiado de comer, y por supuesto, y todo, ¿o no? Sí, custodiado por los gurkas ahí, que no tenían una cara terrible, nos apuntaban siempre. De ahí después nos trasladaron en unos helicópteros Chinook, que son grandes, británicos. Sí. Nos trasladaron hasta San Carlos, a un campo de concentración a cielo abierto, que le decíamos el Chiquero. Tristísimo, todos apuntados, todo lo que uno ve en una película, los alambres de púa, las lámparas. Así estamos en un chiquero, y se ve que algún oficial argentino negoció la noche pasarla en unos galpones que eran unas cámaras frigoríficas que estaban en desuso, pero lo particular que tenía, que había 2 bombas argentinas sin explotar, incrustadas en los techos. Entonces nosotros íbamos ahí amontonados, porque eran chiquitas las cámaras, para no tener la helada de la noche o la nieve, porque estaba nevando. ¿Pero que los otros campos no tenían techo? Era un campo de concentración a cielo abierto. No había una construcción, nada. ¿Dormían ahí en una no, por eso, algo o nada? Por eso alguien pidió que nos dejen proteger en esas cámaras frigoríficas, por más que tengan las 2 bombas en el techo, sin estallar. Qué locura. Y al día siguiente pasaban aviones argentinos a bombardear la fragata que estaba en el estrecho de San Carlos.
y no sabía que estábamos nosotros ahí. O sea que cualquier bomba que caía en esa zona iban a hacer estallar las bombas que están en los techos. O sea, era mucho miedo. Y después, bueno, estuvimos 3 días en ese lugar y nos subieron a un barco enorme que se llama el Naranjal y estuvimos 5 días navegando hasta Montevideo. Y la guerra todavía no había terminado, ¿no? Así que nos dejaron el 13 de junio en Montevideo. Intervino la Cruz Roja Internacional antes de llegar a puerto, en donde querían ver cómo estábamos, en qué condiciones estábamos y bueno, para protegernos y hacer un informe. Y fue ahí cuando después llegamos a Montevideo, nos hicieron bajar, pasamos por la carpa de la Cruz Roja Internacional, dábamos nuestro nombre, ellos certificamos que estábamos ahí vivos. Bueno, yo no figuraba en esos listados porque a mí me habían dado por muerto en combate el 1 de mayo, entonces no lo podían creer que no me habían cambiado de lista. Me buscaron varias veces hasta que yo me acordé esa situación, que me habían dado por muerto en combate, y se las comenté, y entonces agarraron la carpeta de los caídos y ahí estaba yo. Así que bueno, ahí pasamos por la carpa y subimos a un barco chiquitito argentino, el piloto Alsina. Y bueno, ahí el regreso a Buenos Aires, ese 13 y 14 de junio estábamos en Buenos Aires. ¿Y tu familia cuándo se entera de todo esto? Mi familia se enteró por un diario, decía que los prisioneros de Darwin y Gus Green llegaban a Buenos Aires. Así que unos amigos míos, unos fueron para el puerto de Buenos Aires, después decidieron cambiar porque había mucho periodismo, mucha prensa y no querían saber nada, y se fueron a Ensenada, a La Plata, al puerto de La Plata. Así que unos amigos fueron a Puerto de Buenos Aires y otros amigos fueron a La Plata. Y bueno, me vieron colgado de un micro, que no nos dejaban asomar la cabeza, para que no nos vean, demacrados. Y bueno, en un momento yo me enojé, abrí las ventanas y empecé a saludar a la gente con los pañuelitos blancos que estaban al costado de la ruta, de la avenida. Y ahí escucha que me gritas, y eran unos amigos míos que me vieron, no lo podían creer. Así que siguieron el micro y vieron que ingresé en la escuela suboficiales de Ezeiza. Y le fueron a avisar a mi mamá, a mis amigos. Así que al día siguiente permitieron la visita, que fue el 14 de junio, un rato, así que pude ver a mis hermanos, a mi mamá, bueno, a mis amigos. Y bueno, y después dijeron que pensamos que íbamos a volver a casa. Ya estábamos cerca de Ezeiza, yo vivía en Palomar, Aedo. Y bueno, y al final dijeron que no nos dejaban ir porque teníamos que volver a Comodoro Rivadavia para estar el 20 de junio para jurar la bandera hasta perder la vida. Pero venimos de una guerra. Me dieron por muerto, encima tengo que jurar hasta perder la vida a 2.000 kilómetros en vez de dejarme ir a mi casa. Después de pasar lo que pasamos, bajar más de 14 kilos, la verdad que fue una locura. Ramón, te haría 2.000 preguntas, sé que tenés otro compromiso, así que simplemente te vamos a agradecer muchísimo este ratito con nosotros. Muchas gracias. No, pero mira, Pablo, el agradecido soy yo y me alegra mucho de poder conversar con vos, ya que, bueno, te sigo en la tele ahí firme. Sí, claro, sí. Bueno. Sí, la verdad que a ese ritmo me hubiese gustado, así como arrancás, me hubiese gustado tenerte al lado mío en el cañón. Yo creo que mucho más tiempo. Qué grande. Sí, no tengo ningún... Qué grande. Grande, Ramón, espero conocerte, espero que vengas un día a la tele y charlamos. Ojalá, ¿vale? Me encantaría. Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Genial, dale. Gracias por lo que decís. Un abrazo enorme para Ramón Garcés, sobreviviente de Malvinas, excombatiente, veterano de guerra, a 39 años de este desembarco que él nos contó como si lo hubiese vivido ayer, ¿no? Y pasaron 39 años. Nada más y nada menos.